Vamos. Si tenemos la presentación en pantalla, pulgar arriba, por favor. El video. A ver, alguien está por ahí con cámara encendida y con un bebé. Digo, con micrófono abierto. Eso, Rodríguez. Señor, ¿quién es? Gordillo, cuida el bebé. Gordillo, Gordillo. confirme, Robocop, confirme. Señor Gordillo. Un Haga ratito llorar al está. bebé. No le da permiso a las mujeres, por eso. No hay problema. Hay momentos que hay que acomodarnos para todo y también darnos tiempo para cambiar pañales. Bien. Antes de, efectivamente, pasemos del video que por ahí también solicitan. Para continuar con el tema de la presentación en función de lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿no? Tenemos ya la presentación en pantalla y veamos el video. Deme un minuto, ya le... Tenemos el video en pantalla. Pulgar arriba, por favor. Fui a una fiesta y me acordé de lo que me dijiste. Me pediste que no bebiera alcohol, mamá. Por eso, bebí un refresco. Realmente me sentí orgullosa, tal como dijiste que sucedería. ¿Tenemos el video en pantalla? Dije, aunque los otros dijeron que debería. Sé que Positivo, mi coronel, sí está. yo sé que siempre tienes razón. La fiesta está acabando, mientras todos se alejan manejando. Cuando entré a mi automóvil, yo supe que llegaría ilesa a casa. Empecé a alejarme en mi auto. Pero cuando llegué al camino, otro automóvil no me vio y me pegó con todo. Cuando estaba allí en el pavimento, oí al policía decir que el otro tipo estaba ebrio. Y ahora, yo soy quien pagará. Estoy recostada aquí, muriéndome, deseando que llegues pronto. ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? Mi vida acaba de estallar como un globo. Hay mucha sangre alrededor. Escucho que el médico dice que moriré en poco tiempo. Y solo quiero decirte, te juro que no bebí, mamá. Eran los otros. Los otros no pensaron. Él probablemente estaba en la misma fiesta. La única diferencia es que él bebió. Y yo me moriré. ¿Por qué beben las personas? Pueden estropear su vida entera. Estoy sintiendo dolores pulsantes ahora. El tipo que me chocó está caminando y pienso que eso no es justo. Estoy aquí muriendo y todo lo que él puede hacer es mirar. Dile a mi hermano que no llore. Dile a papá que sea valiente. Mi respiración está recortándose. Me estoy asustando mucho. Por favor, no lloren por mí. Yo hice lo correcto. Tengo una última pregunta. Antes de decir adiós, no bebí y manejé. Así que, ¿por qué debo ser yo quien muera?
Bien. Señorita Leas Marina, comentarios. Mi coronel, respecto al video, Por supuesto. aparte del video podemos evidenciar un accidente, un I-19 Golf, un accidente con heridos y posibles muertos, ¿no? En donde el conductor no tomó nada de precaución, además se encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol, puede ser probable. Entonces, como ciudadanos deberíamos tomar el mensaje de si tomes, no conduzcas. Tener un poco más de precaución al momento de conducir, mi coronel. Bueno. Geraldine. Pues yo entendí que el video que por la irresponsabilidad de personas de tomar y conducir, se puede dañar a tal vez padres, hijos o hermanos y que ya no van a volver a la casa en donde les esperan sus familiares por ser irresponsables con el alcohol o tal vez con drogas. Eso. Señor Ramón. Como vemos en el video, pues nos damos cuenta claramente de que conducir y bajo los efectos del alcohol no es un buen elemento, no se llevan bien. Entonces, a raíz de eso, se provocan los accidentes, se dan los accidentes en los cuales resultan no solamente comprometidos el conductor, sino también otras personas que de pronto estaban dirigiéndose a su casa, ¿no? Entonces, por culpa de una persona que irrespetó el deber objetivo de cuidado, tuvo lo que es una fatal consecuencia. Bien. Muchos de ustedes haciendo correlación, ¿no?, con el tema de curso y el tema de trabajo que se viene desarrollando, creo que la gran mayoría hemos tomado procedimiento en diferentes o en diversos accidentes de tránsito de varias índole, ¿no? Ustedes recordarán en su diversidad, tipología. Por otro lado, a pesar de que puedo encontrarme con un choque lateral angular un día, al siguiente día también con otro choque lateral angular, no obstante ello, las cosas cambian. Ningún procedimiento es igual a otro. Siempre hay que tomar determinadas consideraciones en función de lo que nos encontremos en la vía, en función de lo que encontremos en cuanto a conductores y toda la temática y contexto que conlleva el procedimiento del accidente, ¿no es cierto? Entonces, en función de eso, habíamos establecido las consideraciones que ya las comentamos la clase anterior. Nos quedamos finalmente en esta diapositiva en donde hablamos de los accidentes en función de las consecuencias, ¿no? Y de lo que podemos encontrar si hablamos de casos especiales. Consecuencias en función de víctimas, por un lado muertos, mortalidad y por otro lado heridos o morbilidad. Y por otro lado, daños materiales. Y finalmente, le quise poner a un ladito el asunto de casos especiales por circunstancias que de pronto podemos encontrar en el accidente. Lo ideal, las consideraciones que habíamos ya comentado, y más allá de eso, ya una vez que estamos instaurados en el procedimiento, recordar, ¿no?, el hecho de que siempre lo hagamos con un auxiliar de proximidad. Esa es una situación que por experiencia, ustedes propia también, siempre van a sentir que requieren de alguien que esté apoyando de manera inmediata a las decisiones o a todo lo que se les viene, porque estamos en una crisis, en un escenario en donde se ha presentado una crisis. En ese sentido tenemos un accidente de tránsito y en función de eso tenemos que tomar decisiones, y las decisiones que sean oportunas y pertinentes a lo que tenemos van a hacer que nuestro procedimiento, recordemos, sea el adecuado, ¿no? Una mala decisión en función de la seguridad, en función de lo que nosotros tenemos que tomar, significa problemas, significa que si yo no he asegurado o no tengo la zona de seguridad esa zona de seguridad que a mí me permite estar seguro en el accidente en cuanto a la toma de procedimiento,
puede desencadenar el hecho, como comentábamos la clase anterior, de inclusive ser parte de otro o que se empeore el acontecimiento que estamos nosotros enfrentando. Entonces, dentro de esto, en las consideraciones o recomendaciones ya dadas, específicamente, luego de lo que habíamos ya hablado, viene el asunto del aseguramiento de conductores, ¿no? Si hablo de muertos o heridos, siempre vamos a estar tras del hecho de que debemos asegurar conductores. Me refería en ese sentido al tema de ubicarlos. Si hablamos de muertes o heridos, siempre y cuando no sean los propios conductores, y si fuese el conductor en el caso de una herida, entonces debemos tomar ya las consideraciones correspondientes para que haya la custodia, como ya nos lo decía también la señorita Marina en la clase pasada, en el sentido de que va a haber la custodia correspondiente a la casa de salud, y por otro lado, evitar con ello que se nos den evasiones, ¿no? Como ya lo decían en Loja, lo que sucedió, yo ese día que estaba pensando, ¿no? Recordaba un caso que nos pasó en policía y bueno, yo observé ya cuando se estuvieron, bueno, siendo un poco infidente, el oficial de guardia con el oficial que llegó con el procedimiento, se pelearon, pues, se estaban peleando. Entonces yo llegué a ser un parte de un accidente y me encuentro con la escena de los dos en pelea, pues, y me tocó ahí separarles y todo lo pertinente. Y finalmente lo que había sucedido es que el momento en que llega el oficial con un procedimiento de un accidente de tránsito con heridos, el conductor estaba embriagado y le ingresa la prevención de tránsito que la llamábamos, le hacen tomar asiento y le estaban preparando para realizar la prueba de alcoholemia y el oficial sale momentáneamente a un momento hacia el patrullero y no hace el descargo o la advertencia al oficial de guardia de que esa persona estaba bajo custodia y que iban a prenderle por la situación del accidente de tránsito con heridos. Este ciudadano aprovecha ese ligero descuido y se fuga. En ese momento que el oficial salió y como no hubo la cadena de mando ahí, lo pertinente, se fue este ciudadano. Aprovechó el momento y como estaba cerca a la puerta, salió. Entonces yo llegué, estaban los dos oficiales peleándose, echándose la culpa del uno, entre los dos, que el uno sí le había entregado, que el otro no le había entregado. Bueno, finalmente los dos enjuiciados por la evasión del infractor. Entonces aquí viene el hecho de que si nos referimos al aseguramiento de conductores por experiencia propia, por experiencia de ustedes, me refiero, ¿no? También el hecho de que cuando ya llegamos al lugar y sabemos que hay la afirmación de que tenemos muertos, de que tenemos heridos, entonces de primera mano, además de las consideraciones que ya habíamos comentado, también no tenemos que descuidar el hecho de qué pasa con los conductores, porque no queremos obviamente ser parte del hecho de que se nos fugue o de que ya lo aprendamos y de pronto está en el patrullero y por ahí se nos fuga. Entonces, aseguramiento de conductores para el posterior traslado a flagrancia, ¿no es cierto?, para el procedimiento correspondiente. Una vez que ubicamos este tema de aseguramiento de conductores, bueno, ahí he puesto también el tema de una zona de seguridad y protección de escena. La zona de seguridad refería al hecho de una a priori, ¿no? Que tiene que ir en función de nuestra primera llegada y asegurar asegurar nuestra escena en función de la seguridad propia. Y de ahí viene esta parte también de zona de seguridad y protección de escena, me refiero ya específicamente al suceso en función de una futura investigación o de la llamada al equipo CIAD que tenga que acudir al lugar para hacer el levantamiento de huellas, de indicios y hacer la investigación correspondiente o noticia técnica que luego tendrán que pasar a autoridad competente. Entonces, ahí viene una labor muy fundamental nuestra y a veces esto lo tomamos en ocasiones muy deportivamente, pensamos que bueno, ya llega el equipo investigador y ellos ya se encargan de levantar levantar indicios, levantar huellas, pero ¿qué pasa si como agente de tránsito o como policía de tránsito no he resguardado esa zona en función de protegerla? ¿Qué podrá pasar ahí, señor Ramón? Hay una contaminación de la escena,
pues ya los indicios, vestigios pierden ya, obviamente, su naturaleza, entonces se altera todo lo que es los elementos de prueba. Precisamente, hay una definición, ¿no? Que siempre decían en cuanto, o nos decían en cuanto a los indicios, y que decían que es un indicio. Un indicio, de manera así muy general, lo definían como aquel testigo mudo de lo que ocurrió en el lugar de los hechos. Entonces, el indicio, bien tratado, protegido, ojo a esta situación, ¿no? Nosotros somos equipo de primera respuesta, sea Policía Nacional, sea Comisión de Tránsito del Ecuador, sean ustedes como agentes civiles en las competencias de tránsito donde se hayan asumido, donde no se hayan asumido Policía Nacional o donde le compete a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Como primera respuesta, entonces, tomar siempre la seriedad del caso en función de la protección de escena para una futura investigación, y al menos si nosotros sabemos que vamos a llamar o necesitar que acuda equipo de investigación de accidentes de tránsito, sea de la policía o sea de la OIAD, entonces vale la pena de que se tomen las consideraciones correspondientes para la protección de la misma. Miren, en un tema de investigación, el equipo investigador lo que va a analizar de primera mano es lo que encontramos en la vía. Aquellos indicios, aquellas cosas que quedaron desparramadas, que se desprendieron de los vehículos, restos de vidrio. Miren, algo importante, el tema del polvo desprendido de la carrocería de los vehículos. Ese es un indicador bastante fundamental en función de saber dónde fue la zona de impacto. Entonces, si yo no protejo la escena y si tomo muy a la ligera mi trabajo como agente civil, como policía en el tema de tránsito, como Comisión de Tránsito del Ecuador, y no protejo, crean, ustedes lo saben perfectamente que estos indicios definitivamente se van a perder. Y peor aún, no quisiera pensar en el hecho de que al no proteger se permita que alguien vaya a ir a alterarlos, que sería algo grotesco, algo inaudito, ¿no? Que de pronto el conductor o algún familiar pretenda por ahí alterar la escena. Bueno, eso es impensable porque nosotros como agentes de autoridad estamos ahí para hacer prevalecer lo que tengamos en la escena en este caso, del accidente de tránsito. Entonces, en función de eso, sí, tenemos que establecer un perímetro alrededor de los vehículos, porque mucha gente, como ya lo decíamos en una de las láminas, inclusive trata de hacer de las suyas, ¿no? En función de pertenencias de las personas, elementos de lo ajeno que se aprovechan de la situación para cometer robos o hurtos. Entonces, en primera instancia, más allá de esa protección que se debe dar por lo que acabo de indicar, por lo que tenemos que evitar, como bien lo decía el señor Ramón, en función de evitar que haya una contaminación de la escena, en función de que los elementos o indicios con que el equipo investigador pueda analizar, pueda fijar, pueda observar, pueda tratarlos, entonces esos van a ser muy pertinentes para que dentro de la investigación, en el desarrollo de su informe investigativo, él pueda establecer en función de la zona de impacto, en función de ese análisis de indicios de evidencias, se determine una causa generadora del accidente. Por ejemplo, hablemos de que hay duda en una vía en donde el uno dice que ha invadido el carril de circulación y el otro también dice que no, que fue el otro, porque hay impactos que son aparentemente en la mitad de la vía. Entonces aquí viene el tema y la suspicacia del equipo investigador en función de lo que va a encontrar en la vía, pero si eso no ha sido preservado de primera mano por los elementos de primera respuesta que en este caso son ustedes, entonces lamentablemente esa investigación puede perder indicios En estos fundamentales términos, el y en función de planteamiento eso de la probabilidad puede, es el señor siguiente. Fernández, Dado un experimento con un espacio muestral S asociado, la probabilidad es señor una función Fernández, que asocia a cada suceso del espacio muestral un número real y que cumple con no los sé si siguientes alguien tres tiene de pronto el axiomas. número del señor Fernández para que nos ayude con el audio. No, ya le hice los 9. La probabilidad. Estamos ahí con audios encendidos, por favor, silenciemos micrófonos. Bien.
Entonces, comentarios en función de eso en razón de protección de escena. Y no solo hablemos de los indicios que encontramos en vía, sino también de aquellos indicios que podemos encontrar y debemos preservar, ojo, en el vehículo. ¿Qué pasa? Miren, ahora, ustedes saben que la tecnología ahora ha avanzado sustancialmente y hoy podemos levantar indicios muy pequeños como desde cabello hasta fibra textil, y eso nos puede servir a nosotros para establecer en función de lo que encontremos, en función de ese indicio y poder establecer, por ejemplo, una conducción. Hay casos en donde muere muere el acompañante, y créanme que hay casos en los que el conductor quiere hacerse pasar por acompañante y al acompañante que ha fallecido ponerle como conductor. ¿Con qué finalidad, señor Medina, por ejemplo? ¿Cuál es la finalidad de que quieran hacerle parecer a la persona que falleció como conductor, siendo el acompañante? ¿Qué buscamos con eso? Bueno, cegar a la ley en primer lugar, porque si cambiamos de conductor y es una persona fallecida, ya no habría detención. Entonces, la función esta es intentar como sea, no ir presos, como establece la normativa de 10 a 12 años. Entonces, es la función primordial que haría la gente o hace la gente para evadir responsabilidad. Bien, ¿qué sucede con esto? Como usted lo dice, sí, el fin es evadir una responsabilidad. ¿Por qué? El momento en que se determina que la persona que conducía es la que falleció, automáticamente se extingue la acción penal. Ya no tenemos a quién encarcelar, no hay a quien tampoco recurrir en función de pedir reposición de daños y perjuicios. Entonces, ese es el objetivo final. Entonces, por ello, el hecho de que nosotros preservemos no solo lo que encontramos en vía, sino también se haga un adecuado tratamiento al vehículo. No contaminemos también lo que podemos encontrar al interior del vehículo, o nosotros querer arrogarnos funciones que no nos competen y en función de eso también contaminar la escena. Entonces, por eso decíamos acá, una zona de seguridad y protección de escena. Esta zona de seguridad va en función de la protección de escena, protección de indicios, protección de evidencias. No confundamos esta zona de seguridad con la que manifestábamos en las láminas anteriores, que va en función de qué, señor Ramón. Que no confundamos el aislamiento de área con la seguridad personal. Perfecto. Entonces, no confundamos esa zona de seguridad a priori que nosotros debemos enfocar en razón de protegernos a nosotros mismos con el tema ya del asunto propio de protección de indicios o protección de escena. Van a estar cercanas, obviamente, ¿no? Es muy probable. Pero obviamente esta zona de seguridad, la a priori, la de primera mano que hace advertencias, se extiende un poco más en perímetro inclusive. ¿Por qué? Porque tenemos personal que puede advertir de la presencia de nuestra tomando procedimiento a 100 metros, a 200 metros, dependiendo de la configuración vial que tengamos, ¿no es cierto? Y más allá de eso, ya entonces enfocándonos en la propia zona de seguridad y protección de escena, es para enfocarnos en el hecho de lo que nosotros debemos preservar. Eso es fundamental, señores. Y como decía, no manipular, no contaminar y tomar acciones que hagan que el resto de personas, efectivamente, siendo nosotros agentes de ley, hacer que el resto de personas respeten el perímetro que se ha impuesto. Ustedes, a cuenta propia, me dan razón en función de que, ¿qué pasa cuando está en un accidente de tránsito, señor Gordillo? ¿Qué pasa con los curiosos? Sí, buenas noches, mi coronel. Sí, justamente lo primero que los curiosos van es a tratar de, bueno, en mi experiencia que me ha pasado, a veces hasta que el ECU coordine la unidad a avanzar al accidente, usted ya llega y a veces ya es como lo manifestó. Lo que entra primero es saber qué pertenencias pueden sacar, qué hurtar del vehículo. Y posterior, asimismo, llegan más personas, curiosos a meterse a ver qué pasa, si pueden de alguna manera ayudar, pero en esa situación ya nos contaminan la escena, como lo manifiesta. Sí, A veces efectivamente.
a veces por, digamos, si hay heridos, a veces las personas por tratar de ayudarlo, lo mueven, a veces lo fracturan aún más, alguna otra situación así, entonces ya nos dificultan, pero justamente cuando se llega, se toca netamente decirles que por favor, o sea, se aparten de esa situación hacia algunos metros, asegurarlo lo más, y a veces también es bueno utilizar de esos curiosos también para que nos puedan ayudar, aunque sea haciendo una cadena humana, así como se dice. A veces cuando no se consta con cinta de peligro alguna situación, a veces también primordial, aunque sea decirles ya si quieren ser de utilidad, entonces hagamos esta situación, pero tratar de manejar la escena, mi coronel. Exactamente. Bueno, hay maneras y formas en las que nosotros podemos efectivamente hacer que la gente apoye, ¿no? Y nos colabore en función de lo que se acaba de mencionar. Y es importante el hecho de que efectivamente muchas veces los propios curiosos están dentro del vehículo. Muchos de ellos, como ya lo manifestábamos, tomando cosas, queriendo hacer de las suyas, etcétera, y otros simplemente con el hecho de querer ayudar a los heridos. Pero más allá de eso, lo ideal es que ya posicionados en el lugar, tratemos de al máximo proteger ya la escena. Porque como les decía, ustedes ya van a, les debe haber pasado el hecho de que muchas veces queda en incógnita quién venía manejando, se dio a la fuga, quedó solo la persona que falleció y cuando llegaron ustedes, la persona que falleció ya estaba fuera del vehículo y no sabemos si estuvo como conductor o estuvo como acompañante y tenemos una persona que posiblemente estuvo manejando y se fugó. Entonces, ahí vienen los problemas en función de determinar quién mismo estuvo manejando el vehículo y ahí la importancia del tratamiento que ustedes den al tema este, que suena sencillo, proteger escena, suena sencillo, pero ya en la realidad de los hechos hace que ustedes deban tomar muchas decisiones en función de proteger esa escena. Y a veces ya inclusive encontrándonos con personas que posiblemente contaminaron la misma. No obstante a ello, no hay que perder obviamente la fe en la situación de investigación. Y como dije, el tema ha avanzado mucho hoy por hoy. El tema de investigación de accidentes de tránsito acá en Ecuador se viene manejando desde la década de los 90, 91, con doctrina chilena, doctrina española, que son las fundadoras de la investigación acá en Ecuador. Y aparte de eso, también se ha incorporado metodología de investigación de accidentes de tránsito, de inspección ocular técnica, perdón, aplicada al accidente de tránsito, lo que la llamamos IOT, inspección ocular técnica aplicada al accidente de tránsito. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros esto? Aplicar lo que les comentaba hace un momento. Si tenemos una buena protección de escena, finalmente el equipo de investigador tendrá la oportunidad de explotar la escena. Y me refiero a explotar en el sentido de levantar todo lo que encontremos en terreno y más allá de eso también levantemos todo lo que encontremos de fundamental en vehículo, porque de pronto el tipo de accidente lo requiere. Esto ya lo vamos a topar también más adelante en función de lo que vamos a revisar del parte de accidente. En el próximo sílabus que tenemos, que eso también tenemos que hacerlo de manera breve, obviamente vamos a analizar el tema de accidente. Yo les decía que para el próximo martes me envíen a mi correo un parte de cada uno, ¿no? De lo que han tomado procedimiento. Esencialmente, si tienen un accidente complicado, mejor, pónganlo me lo envían al correo. La idea es ir un poco revisando esos partes de accidentes, pero sobre todo también ya ir conjeturando, ir analizando con la temática correspondiente en función del desarrollo de parte, del anexo fotográfico y por supuesto también del tema de levantamiento de fijaciones, ¿no? Y protección de escena. Si estamos de primera mano, en ocasiones no acudirá el equipo investigador, pero nosotros también al desarrollar la toma de procedimiento, también podemos fijar determinadas cosas que nos van a ayudar indudablemente en la investigación posterior. Cuando no ha ido el equipo investigador al lugar, pero hay una investigación posterior que se desarrolla en función de las diligencias periciales que se desarrollan en la etapa de investigación previa. Bien, continuando con esto, tenemos el tema de llamar equipo CIA, fijar posiciones finales, si fuese el caso, ya hemos de topar esto en lo que les comenté hace un momento, levantamiento de información. Esto es fundamental y ya nos decía, por ejemplo, la señorita María
María Elizabeth, me parece que es de Huananga, nos comentaba sobre el tema del levantamiento de información. Y aquí viene el asunto de la prueba, perdón, no la prueba, de las entrevistas que nosotros desarrollemos. Y bueno, el levantamiento de información es todo lo que nosotros podamos obtener en función del accidente de tránsito, ¿no es cierto? Sea de los propios participantes, de víctimas y por otro lado también de personas que fueron testigos del accidente, diferenciando testigos de informantes, que eso también lo vamos a hacer en las próximas clases de manera igual, rápida. Y por otro lado, el traslado de vehículos, y aquí ya viene el manejo de cadena de custodia, porque ustedes entregan el vehículo a personal que hace el levantamiento del mismo en la grúa y se lleva el vehículo al patio en donde se hace la entrega con actas de entrega-recepción, valga la redundancia, y ahí queda el vehículo en cadena de custodia. Y finalmente la apertura de tráfico. Estas dos cosas son bastante concordantes en el asunto de accidentes con muertos o con heridos. Obviamente aquí vienen las coordinaciones en el tema de muertes. Bueno, acá no la he puesto, pero sí, viene el tema de levantamiento de cadáver, la coordinación correspondiente para el levantamiento y el traslado con el personal de medicina legal. En cuanto a los heridos, acá todo igual, lo que habíamos comentado anteriormente, con la diferencia que en este caso obviamente vamos a tener que tratar personas que se encuentran heridas o lesionadas. Y como les decía en láminas anteriores, y ustedes deben haberlo vivido, por supuesto, en carne propia, el hecho de que muchas veces a los heridos llegan ustedes y lo primerito es, están obviamente ahí quejándose, gritando, y la gente ahí, los curiosos, los testigos que ya han estado ayudándoles, y dame a la ambulancia, si es que todavía no ha pasado, porque ahora, como lo comentaban, también tenemos el apoyo de que con 911 a veces también llega de manera simultánea equipo de paramédicos o ambulancias, ¿no? Que apoyan. Pero en caso de que lleguemos nosotros primero, obviamente este curso también hay que recordar que van ustedes a recibir un módulo de primeros auxilios y de rescate vehicular. En esos dos módulos obviamente irán a tratar temática referente al hecho de cómo tratar a un herido para no ocasionar más lesiones, cómo ayuda de primera respuesta que ustedes tendrían que hacerla, ¿no? También que van a hacerlo obviamente con un oficial que ha sido muy capacitado en la temática, que conoce mucho y que obviamente ya desde ahora le hago propaganda en función de que ustedes con él van a aprender bastante en temática de primeros auxilios y obviamente también de rescate vehicular. Son temas muy, muy buenos. Por otro lado, en función entonces de los heridos, ¿qué pasa si es que se trata de un herido que también es conductor? Ya lo habíamos comentado, el tema de asegurar ese conductor. Me refiero a asegurar en función de designar la custodia correspondiente, que eso lo tienen por demás claro. Coronel, permiso, ¿Sí? uso la palabra. ¿Sí escucho? Una consulta, mi coronel. En este caso, claro, nosotros en este curso vamos a recibir la capacitación de atención médica, ¿no? Sí, ¿Necesitamos un permiso del fiscal o podemos nosotros mismos actuar de inmediato? ¿Con la persona que se encuentra herida? Sí. Por supuesto, o sea, miren, ¿cuál es la intención acá? Y siempre decimos, inclusive en Policía Nacional éramos bastante tinosos con el tema de saber hasta dónde nosotros llegar, y eso también les debe suceder a ustedes, porque la intención es no causar un mayor daño a la víctima, eso puede ir en perjuicio de nosotros mismos. Pero obviamente, ¿qué es lo que se quiere ganar con esta temática? Que nosotros, si estamos de primera respuesta y podemos brindar una ayuda oportuna a la víctima en función de que también hemos sido capacitados, hacerlo, ¿sí? Zapatero a tu zapato, dicen, ¿no? ¿Y quién tiene que intervenir acá? Es obviamente, sea Cruz Roja, sea Cuerpo de Bomberos, que tienen los cursos de primeros auxilios avanzados o son paramédicos certificados. No obstante ello, no perdemos la posibilidad también de nosotros de actuar en función de lo que aprendamos, obviamente con los conocimientos adecuados, obvio, básicos, ¿no? Básicos, porque este curso se lo va a hacer en línea, pero no obstante ello también se lo va a hacer. Recordemos que este curso también tiene una parte práctica, inclusive conmigo, porque una cosa es lo que estamos hablando acá, pero otra cosa va a ser lo que tengamos ya en terreno y lo que nosotros aprendamos, corroboremos, simplemente, si ya lo veníamos haciendo, entonces tener un asentamiento más técnico de lo que nosotros vamos a ir desarrollando en función de lo que necesitemos
para el levantamiento de información, sea desde el cotejamiento o desde el levantamiento de daños materiales hasta lo demás que tiene que ver con tratamiento de evidencias. Pero más allá de eso, si vuelvo a la pregunta que usted me decía, efectivamente va a haber ese curso, ¿no? Y no es que se lo va a hacer en línea. Bueno, parte en línea, pero obviamente yo no voy a aprender en línea lo mismo que en primeros de auxilio requeramos en parte práctica, ¿no es cierto? Tiene que complementarse una cosa con otra y los primeros de auxilios fundamentalmente necesitan mucho más práctica que teoría, ¿sí? Entonces, tengan la seguridad de que el curso está diseñado de tal manera que ustedes reciban una adecuada capacitación en función de primeros auxilios básicos y que si ustedes requieren tratar a una persona, lo van a hacer de una manera adecuada y no van a poner en riesgo la vida de esa persona. Más bien, ustedes van a tener la certeza de que esa persona que ha sufrido una lesión van a poder manejarla para no poderle, no causarle un mayor trauma o una mayor lesión a esa persona que ha sufrido algún tipo de lesión por accidente de tránsito. ¿Alguna otra pregunta tal vez al respecto? Bien. Entonces, en función de los heridos, quedamos claros con la temática de tratamiento, tema de daños materiales, que eso es por demás claro, ¿no? En función de lo que debemos hacer. Ojo, siempre voy a recordar el hecho que así sea solo daños materiales, recordemos que el tratamiento de la escena va a ser igual. Hay veces que nos encontramos con casos en donde hay indemnizaciones fuertes por solo daños materiales y mucho depende también de la protección que se haga, a pesar de que tenemos un accidente de tránsito solo con daños materiales, no bajemos la guardia, no pensamos que empezando por mi seguridad, yo digo, no, aquí está tranquilo el tema, no va a pasar nada, empezando por ahí. Y luego, obviamente, también no bajar la guardia en función de qué, de proteger escena. Eso también ya, cuando tengamos la parte práctica y nos conozcamos personalmente, Dios mediante, haremos un tratamiento específico de las cosas, analizaremos todo lo que en investigación se hace para que ustedes tengan en cuenta qué debemos proteger y en función de eso también, por ejemplo, cuáles son las tomas fotográficas que serían las adecuadas para adjuntar al parte policial, ser un poquito más técnicos en eso y en el levantamiento de daños materiales. Finalmente, casos especiales. ¿Qué pasa con esta temática de casos especiales o a qué me quiero referir con esto? Esencialmente, el hecho de que por algún motivo en un operativo, no solo hablemos de un accidente de tránsito, puede ser un operativo cualquiera, podemos encontrarnos con el hecho de que no sea un infractor de tránsito, sino que a pesar de que nosotros hemos parado a esa persona porque observamos que el vehículo, qué sé yo, no conducía con placas reglamentarias, le paramos y nos damos cuenta que esta persona, a más del tema de la infracción de tránsito que tiene un comportamiento sospechoso, ustedes de pronto hacen una revisión del vehículo y le encuentran que tiene algún tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica. Entonces, ¿qué pasa en estas consideraciones? ¿Qué tendríamos que hacer, señorita Elizabeth Guananga? ¿Elizabeth está bien su nombre? Sí, Elizabeth. Ya. Bueno, en este caso, si es que tenemos sustancias estupefacientes, un poco complicado sería demandar a un estudio en caso de que tengan en el vehículo o si es que presumimos de que se encuentran, porque sí ha resultado casos en los que parecen personas en estado de embriaguez, sin embargo no presentan halitosis de alcohol. Entonces se presume, pero complicado, bueno, al menos aquí complicado que las casas de salud les realicen esta prueba. Para nosotros del Narcotex no tenemos, por ejemplo. Con respecto a lo de armas, la verdad que en el curso nosotros nos enseñaron que siempre debemos de estar con cautela. Al momento, nosotros como no tenemos ningún arma, ningún tipo de armas, ni letales ni no letales, como para defenderlos, la verdad que yo prefiero hacerme el mandamiento 11. Exacto, y no, porque sí es un poco peligroso en sí, a veces hay personas, por ejemplo, tenemos los que son los que llevan productos ilegales. Ellos no siempre andan solos, siempre anda un vehículo que es el que del campanero y luego vienen los otros. Entonces ahí es el peligro que nosotros tenemos. Entonces yo prefiero hacer el 11º mandamiento cuando se trata de armas. Pero tuve una ocasión en la que hubo un accidente de tránsito y tenía un arma la persona y hubo una persona herida. Entonces ahí no puedo hacer lo mismo.
es diferente y lo que tengo que solicitar es urgentemente la presencia de Policía Nacional para que ellos actúen cuando tenemos nosotros presencia de armas en caso de que no podemos evadir, como puede ser un accidente con muertos o con heridos. Sí, hay que hacer esa diferenciación que bien la comentaba. A ver, ¿me repiten ese mandamiento? ¿Qué número me Pero dicen me que es? solicito que el El compañero onceavo. Edson Gordillo se exprese sobre el 11º mandamiento, ya que él tiene conocimiento sobre ese tema, A ver, estudios durados. 11º mandamiento dice. 11º mandamiento. Confirme, Gordillo, Sí. proceda a la explicación. Se dio la fuga, Gordillo. Hacerse el ciego, el 11º mandamiento. ¿Cuál? Sí, mi coronel, o sea, sí saben los compañeros, igualmente hacerse el loco, o sea, precautelar, como dice un dicho, primero yo, segundo yo, tercero yo. Entonces, Hacerse Martínez. Bueno. así. Y mi Ojo, coronel, claro, cuidado, eso pasa. hay que tener mucho cuidado con el tema de la omisión, ¿no? Eso pasa, mi coronel, por ejemplo, Sí. acá en lo de pandemia, le comento acá cuando en los primeros meses de emergencia sanitaria subieron casos así, cuando simplemente, o sea, hicieron de las suyas los narcotraficantes, porque en el control plateado, y los compañeros también saben, acá hay un control plateado que se llama saliendo de la ciudad, Vía Loja, Catamayo. Ya. Sí hubo bastante de eso de campaneros y situaciones así, hubo también detención de unos ciudadanos por ahí con paquetes de Droga. sustancias, sí. Entonces, sí, hubo bastante en este tiempo y justamente también yo tuve experiencia con otros compañeros que en una amanecida, digamos, en un control rutinario que también se hacía, control Zamora se le llama, hubo un carro en la cual, o sea, era actividad sospechosa en la cual dice, o sea, de una nos amenazaron y dijeron, si ustedes nos detienen aquí, de una nos sacaron el arma y mejor nos hicimos los cojudos y se fueron, sin placas, sin nada ese carro. Entonces, imagínense a ese rato hacerles parar o alguna situación podría nos peligrar hasta nuestra vida. Ya. Uso Llamaron a de la Policía arma de Nacional, tal extracción, vez. Gordillo, lo confirme. Llamaron a Policía Nacional, tal vez, a indicar esa novedad que tuvieron. Sí, exactamente, sí, justamente, pero igualmente no los habían hallado. Ya. Eso, aquí hay que ser bastante tinosos en función de que como agentes civiles, obviamente, ustedes no manejan armamento, ¿no? Y de hecho, como Policía Nacional también hay que obviamente, tener mucho cuidado, porque actuar solo es también exponerse. Siempre hay que actuar acompañados, en función de lo que vayamos a encontrar. Acá en el curso ustedes también van a ver que hay un módulo que tiene que ver con manejo o entrenamiento táctico operativo aplicado a las funciones de tránsito, ¿sí? Entonces aquí va a haber distinta metodología en función de lo que nosotros vamos a hacer en cuanto al desarrollo de operativos, ubicación, zona de seguridad y finalmente también qué pasa con el tema de armamento y en función de estos procedimientos, ¿no? Si si es que hay armas, entonces saber, al menos, bueno, el tema es no manipular, ¿no? Pero en el caso de que nos corresponda o nos toque, no voy yo mismo a dispararme. Entonces, por eso viene un conocimiento también básico de manejo de armas en función de esto, de saber cómo funciona el mecanismo de un arma y para no estar expuestos al hecho de que de pronto yo mismo por manipularla voy a salir herido o peor aún voy a matarme, ¿no? Entonces, esencialmente sí. ¿Qué pasa con el tema de sustancias estupefacientes o psicotrópicas? Los procedimientos son claros. El hecho es que, primero, es algo que no está dentro de mis competencias, ¿no es cierto? Y créanme que como Policía Nacional, también obviamente el procedimiento va en función de si se hace la aprehensión, pero también se llama a unidades especiales para que hagan el levantamiento correspondiente. En este caso, ¿qué es lo que les correspondería a ustedes fundamentalmente? Llamar a Policía Nacional, ¿no es cierto? Si tenemos ya al menos una sospecha, llamar para que se haga la verificación y dado el caso de encontrar algo, ya que entre entonces personal antinarcóticos, por ejemplo, para hacer el levantamiento, sea antinarcóticos, sea policía judicial, dependiendo si es que es mercadería alterada, sospechosa, etcétera. Entonces, llamar a Policía Nacional para que a través de su unidad especializada correspondiente haga el levantamiento y la derivación correspondiente por la infracción que se está cometiendo con las detenciones que sean necesarias. Yo no, como agente civil de tránsito de primera respuesta, no voy nunca a manipular lo que yo encuentre, ¿no es cierto? No voy nunca a meterme, si hablo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas,
encuentro eso en la cajuela del vehículo, yo no voy a meterme a levantar eso, ¿no es cierto? No voy a meterme a hacer yo mismo el parte, obviamente voy a tener que hacer un parte de la novedad, pero quien obviamente va a hacer el levantamiento y poner en conocimiento de autoridad competente va a ser Policía Nacional porque está dentro de competencias de Policía Nacional a través de las unidades especializadas de Policía Nacional. Entonces, tener claro acá el hecho de que en cuanto a sustancias estupefacientes, si encontramos algo al respecto que no sea lo que explicaba la señorita Elizabeth en función de pronto de la sospecha de algún conductor que esté bajo esos efectos, lo contrario, si encontramos que personas que están de pronto con sospecha de tráfico o alguna situación por el estilo, y más aún, si sabemos que hay algo y nos toca aplicar el 11º mandamiento que ustedes dicen, más bien ahí llamar obviamente a policía porque yo no voy a exponerme, si no tengo armamento, no tengo nada, ¿cómo me expongo? Pero tampoco quiero caer en omisión, ¿no es cierto? Entonces, al respecto, lo que correspondería obviamente es comunicar. ¿Para qué? Se haga el seguimiento o lo pertinente, o indicar que han tenido esa novedad para que posteriormente Policía Nacional haga la investigación pertinente. Créanme que eso no se queda ahí. Si ustedes tuvieron esa novedad, Policía va a abrir una investigación a través de la unidad especializada para tener en cuenta el problema que ustedes han tenido en ese lugar y de ahí hacia atrás perdón, de ahí en adelante empieza a haber una investigación de las posibles rutas, de sospechosos o en base al levantamiento de información que ustedes de primera mano también puedan aportar. Obviamente, tomando en cuenta el hecho de que no tenemos que exponernos, más aún si no tenemos armamento, ¿no? Connotación pública, a veces nos encontramos con accidentes que por algún motivo tienen personas que por su estatus, por su fama, qué sé yo, puede ser el hecho de que ese accidente cause connotación pública. Y a veces por el simple hecho de cómo se desarrolla el accidente. Por ejemplo, este accidente que se transmitió en redes sociales, que se hizo viral, de aquella señora que en aparente estaba embriaguez porque no le aplicaron la prueba de alcoholemia, no se dejó hacer, se negó, atropelló a un ciudadano y este ciudadano en Guayaquil falleció creo que a los 15 días. Sí han de haber escuchado, ¿verdad? Pulgar arriba, por favor, si escucharon o no. Bien, este caso se hizo viral, causó connotación pública, ¿no es cierto? Inclusive acá ya van al hecho de también del análisis de qué pasa con la actuación judicial, qué pasa con la actuación fiscal, etcétera. Y ahí viene mucho tema de análisis en función de por qué se le dejó en libertad, etcétera. Y ahí es claro que el hecho se daba en función de que la jueza actúe en derecho. No porque se dieron las condiciones tenía que quedar privado de libertad específicamente. Lamentablemente la juez no tuvo los elementos de convicción necesarios como para poder una medida cautelar como una prisión preventiva. En ese caso no los tuvo y finalmente tuvo que dejar en libertad a la señora con medidas sustitutivas. Pero la investigación continúa y en función de eso se determinarán responsabilidades. Ahí viene también el tema de analizar. Obviamente tenemos el asunto de que la persona posiblemente estuvo en estado de embriaguez del que conducía, pero también analicemos el comportamiento del conductor o de la persona que estuvo en la vía, por donde se subió, estuvo en la parte trasera esa persona se subió directo por la puerta del conductor, sino que estuvo dejando alguna cosa en la puerta trasera, si ustedes se fijan en el video. Entonces, ahí también hay una concurrencia o un tema de análisis en función de qué estuvo haciendo esa persona en la puerta de atrás y si estuvo ahí, ¿por qué no lo hizo por la puerta del lado derecho que está, perdón, de la puerta que está ubicada al lado de la acera? Entonces,
Bien, buenas noches. Continuamos con la clase. Por favor, encendamos cámaras. Vamos encendiendo cámaras. Cámaras. A ver, señor Ramón, que quería poner la polémica. Le escucho. Eso, mi coronel. A ver. Ya. Para recuperar aliento nada más. Bueno. Ya. A ver, le escucho. Es bueno cuando se abren los espacios de diálogo. O sea, para mi punto de vista, usted manifestaba que había una concurrencia de culpas, si es que no estoy mal, donde decía que... Concurrencia en causalidad. Tenemos la Sí, causa exacto. generadora y la causa concurrente. Ya, pero no podemos decir de que en este momento, ¿por qué fue por otra puerta si podía ir por la otra? Podremos suponer que de pronto la puerta estuvo averiada, o si bien estuvo en buen estado, pero estaba con cosas al costado, obviamente, de ese asiento. Sí, yo lo que más enfoco, que nadie se iba a imaginar que a esas horas de la noche iba a venir un vehículo, ¿no es cierto?, conducido por una persona en estado de embriaguez. Suponemos que estaba en estado de embriaguez o no sabemos si estaba tan de pronto como algún Tenemos tipo de otra lamentablemente. sustancia. Entonces, estuve en el momento equivocado, en la hora, y no, que no era la indicada. Entonces, se dio el hecho lamentable. Así es. Más allá, yo le enfoco a ese punto, mi coronel. Sí, como decíamos, ¿no? Recuerdan que analizábamos la teoría de las teorizaciones en cuanto a la problemática de accidentalidad desde el punto de vista criminológico, etcétera, y eso lo aplicábamos acá. Y de acuerdo a ello también hablábamos de un triángulo en donde participan los tres elementos viales, ¿no? Hombre, vía, vehículo. Y por otro lado, el tema de la teoría de la oportunidad, que va ligada del asunto de las de actividades rutinarias, y por otro lado, de la coincidencia que puede haber en tiempo y espacio, que es lo que ocurre acá, ¿no? Hubo la lamentable coincidencia en tiempo y espacio, en este caso de participantes, por un lado, conductor vehículo y por otro lado, peatón, que todavía, sí, peatón, porque era una persona que estaba ubicado todavía en la vía pública. En función de eso, hay muchas cosas que hay que analizar en torno al, bueno, si hablo del contexto del accidente de tránsito, ¿no? Entendamos que hoy estamos haciendo un análisis de clase, ¿no? Entonces, es un caso que todavía está ventilándose, que está entiendo que todavía debe estar en etapa de investigación previa. Ahí deben hacer las consideraciones metodológicas y técnicas los peritos, porque obviamente dentro de esta etapa de investigación, como todos conocemos, deben haber ya señalado diligencias periciales o diligencias periciales efectivamente para establecer responsabilidades. Y dentro de estas diligencias, obviamente, va empezando desde los reconocimientos técnicos mecánicos de los vehículos hasta el asunto del reconocimiento del lugar de los hechos y, si fuese el caso, la reconstrucción de la escena o reconstrucción de los hechos, ¿no? Aquí viene la sapiencia, el conocimiento, la aplicación de lo que viene en función de la parte teórica, técnica, jurídica o normativa. No sé si me explico. Es decir, el perito analiza la parte obviamente técnica, teórica, y tiene que enlazarla con la parte jurídica, porque yo no puedo lanzarme un informe técnico que esté divorciado de la norma, ¿sí? Eso es fundamental. Si yo hago un informe técnico, también debo tener mi sustento jurídico o normativo, porque yo no puedo nunca irme en contra de una normativa, por ejemplo, de derecho de vía, ¿no? Entonces viene el análisis pericial y en función de eso hay varias consideraciones en el contexto de este accidente de tránsito. Y en ese contexto, insisto en que estamos todos de acuerdo en el hecho de que hay una conducción
que tiene que ser sujeta de análisis de parte de la persona que atropella, ¿no es cierto? El entorno vial. Tenemos una hora de accidente a la madrugada. Por otro lado, tenemos una vía que se encuentra libre de circulación. No tenemos vehículos más allá del que se encuentra estacionado. Y tenemos ahí un peatón, ¿no? Pero este peatón está ubicado en la vía. Y si ustedes, si la memoria no me falla, el peatón no está subiéndose todavía al vehículo. No tiene el ánimo o la intención de subir al vehículo e iniciar, abrir la puerta delantera, subirse y continuar ya con la marcha del vehículo, que sería lo lógico. En ese accidente, si la memoria no me falla, esta persona se ubicó primero en la puerta de atrás, hace por ahí algunas cuestiones y se da el impacto por parte del otro vehículo. Entonces, ahí viene la consideración también de parte del perito en función de ubicación del peatón. Y yo diría, ahí, el hecho de que, obviamente, analizar las causas generadoras que van en función de una desatención de parte del conductor en la conducción, pero también algo que concurre es la ubicación del peatón, ¿sí? En función de ubicación en vía que expone a riesgo de accidente. Entonces, diferencio una cosa en función de una causa generadora, pero también una causa que coadyuvó, es decir, que conllevó para que se desarrolle el accidente y va ligada al tema de la ubicación de parte del peatón, ¿sí? Entonces, eso tiene que analizar y efectivamente establecer, sí, cuál es la causa basal, cuál es la causa concurrente y si hay infracciones accesorias. Infracciones accesorias como, por ejemplo, que el conductor se me ocurre decirle, ¿no? El conductor del móvil 1 tenía tal vez la licencia caducada. Estoy hablando muy a la ligera, ¿no? Porque yo no sé cómo esté la licencia de la persona. Supongamos que está caducada, entonces ahí hablamos de una infracción accesoria de parte de ese conductor. Entonces, hay que diferenciar esas tres cosas. Por un lado, lo fundamental, ¿qué fue lo suficiente y necesario que produjo el accidente? ¿Qué coadyuvó? Que puede ser también la ubicación del peatón. Ojo, aquí también entra el tema de la embriaguez, pero lamentablemente no tenemos prueba. Entonces, es otra situación de análisis de parte del investigador. No tengo prueba, pero puedo analizar el tema de video. No sé si le aplicarían una prueba psicosomática. Entonces, de ahí yo puedo hablar tal vez de una litosis alcohólica que no termina más allá de ser una infracción accesoria. Si tuviese el tema yo del grado de alcoholemia de parte del conductor, entonces estaríamos hablando ya de una causa concurrente o inclusive como para ponerle también en la basal, en la generadora, pero por decir, el participante 1 en estado de embriaguez desatiende momentáneamente la conducción del móvil. Entonces, ligo las dos cosas. Entonces viene ya el tema de análisis pericial en función de quién esté desarrollando la pericia, analizando todo el contexto del accidente, la evolución del mismo en función del antes, el durante y el después. ¿Qué pasó antes? Línea de tiempo. ¿Qué pasó antes con la conductora? ¿Qué actividad estuvo desarrollando? Y finalmente, en la conducción y aproximación hacia la zona de conflicto. ¿Qué pasó en mi zona de conflicto y qué pasó después de esa zona de conflicto? Entonces, son muchas cosas que debe analizar acá el perito, ¿no? No obstante a ello, lo que sí recalco acá es que hay una consideración que también debe tomarse en cuenta porque aquí se viralizó y se toma en cuenta el hecho de que el conductor, solo el conductor y solo el conductor, cuando también tenemos que analizar la conducta del peatón. Y no solo en este caso, sino en todos los casos en los que hay atropellos. Porque recordemos el hecho de que no siempre o no solo el conductor es el que tiene la culpa en el caso de un atropello. La responsabilidad también va de parte del peatón. Y el peatón obviamente también enfrenta una sanción reducida en 1/3 de lo que comúnmente le ocurre a un conductor. Y ahí viene el tema de si hay una exposición a riesgo de accidente de parte del conductor. Ustedes saben que el reglamento también habla de que el peatón no puede cruzar una avenida o una calle de manera súbita, intempestiva, de manera diagonal o ante la presencia y proximidad de vehículos, ¿no es cierto? Entonces, hay consideraciones que debe tomar en cuenta el peatón y que atañen el hecho de que si hay el atropello, entonces
esa consideración de responsabilidad o pérdida de deber objetivo de cuidado también tiene que ser analizada en función del peatón para establecer responsabilidades y no solo hablar de que el conductor es el único culpable. Por otro lado, también tenemos que analizar el contexto en función de vía y en función de vehículo. La cuantificación de accidentes de tránsito por causalidad y por elementos participantes dan obviamente respuesta en función de que el 90% de accidentes o más son causados por el elemento humano. No obstante a ello, yo no debo perder objetividad en analizar el elemento vía y elemento vehículo. ¿Sí? Y ahora, ya le doy la palabra, y ahora inclusive hay también temática arraigada, o más bien dicho, temática teórica en función de analizar la trilogía hombre, vía, vehículo, y en función de eso también establecer responsabilidades, ¿no? También acarrear el hecho de que por ahí la vía también puede ocasionar accidentes de tránsito, ¿no? Por eso ahora se hacen también auditorías viales. Elizabeth, ¿algo? Coronel, ¿me permite la palabra? Sí. Sí, mi coronel. Una pregunta. El momento que la señora se niega, y obviamente grabado mediante un video de que ella se niega a realizar la prueba de alcotés, y si es que en la valoración médica que se le realiza, como ella iba a ser aprendida, se realizó una valoración médica en la que consta litosis de alcohol, ¿eso ya no se considera un agravante en esta situación? Y también dentro del estudio se debería tener en cuenta también que la ley establece o el reglamento establece que se debe mantener una distancia entre vehículo y vehículo, lo que ocurrió aquí que no pasó. Entonces, si Perdón, se hubiera no le escuché, Elizabeth, esa parte no la escuché, la última parte que me indicó ahorita. Del vehículo. Claro, que el reglamento establece que se debe mantener una distancia entre vehículo y vehículo, tanto de la parte posterior a la delantera como en las partes laterales. Entonces, aquí no se ve claramente de que no existe ese distanciamiento, no se respeta, que si se hubiera respetado en sí, no hubiera pasado nada. O sea, la señora no respetó esa distancia que debía haberse mantenido. Sí, estamos de acuerdo en esa situación. Por eso digo yo, el perito en este caso tiene que analizar temática en función de qué es lo que pasa en el contexto del accidente para establecer cuál es la causa basal, cuál es la causa concurrente de haberlas y cuáles son las infracciones accesorias para determinado caso, ¿sí? En este caso específico que vino a la palestra en este momento, yo lo único que estoy acá, ojo, indicando es que también el perito debe tomar en cuenta el tema en la evolución del accidente, el tema de la participación de parte del peatón, ¿sí? Y con ello también verificar si es que hay algo que concurrió para que se desarrolle el accidente, si hay una infracción accesoria de parte del peatón, es decir, establecer las tres cosas. Yo, a breve rasgo, como le decía, ojo, estamos en tema de clase, ¿no? No vamos a decir que yo ya he estado brindando opiniones en función del caso y opiniones periciales. Entonces, es un tema objetivo de clase, ¿no? Entonces, pericialmente hablando de esa situación, sí haría yo también el análisis del desenvolvimiento de la parte del peatón. Y con ello lo que yo verificaría ahí es el hecho de establecer una causa concurrente. Si es que fuese el caso, analizar esa posibilidad. No estoy diciendo que la coloque, estoy argumentando el hecho de que habría o cabría la posibilidad ahí, en base a la conducta y desarrollo de la actuación peatonal o desenvolvimiento peatonal en el accidente, de saber, en ese sentido, también analizar ese comportamiento y determinar o no si hubo una concurrencia en función de ese comportamiento para que el accidente se haya desarrollado con el desenlace que ocurrió. Finalmente, el juzgador o los juzgadores obviamente van a analizar ¿qué más? Van a analizar la conclusión en función de la causa basal o generadora. Eso es lo fundamental, ¿sí? No obstante a ello, también tomarán en cuenta las causas concurrentes de haberlas, pero lo que finalmente funda es el tema es fundamental, perdón, es el tema de la causa basal que el perito tendrá que determinar en su momento. Bien, hasta ahí algo más iba a indicar alguien, señor Ramón, me parece que era. Bueno, sí, acotando al tema, bueno, ya lo dejo claro que es como tema de estudio nada más, no estamos profundizando en el tema pericial, ni nada por el estilo. Entonces, ya más allá de eso,
ya no tengo nada más, porque yo me quería ir un poquito más adentro, pero bueno. A ver, le escucho, no hay ningún problema, estamos en clase. Y aquí estamos con criterio de clase, no hay ningún problema. Le escucho. Ah, ya. No, lo que pasa es que claro que usted decía que hay que en este ejemplo también ver, ¿no es cierto?, la participación del peatón, pero se podría considerar el tema que el peatón, en este caso, iba por la vía, ¿no es cierto?, porque ellos tienen su zona de seguridad, ¿no es cierto?, que es la acera. Yo he estado en un paso peatonal y Así se es. dio la situación, Zonas pero de seguridad peatonal, así es. este peatón, este ciudadano, ¿no es cierto?, la calzada es un peatón, pero se estaba dirigiendo hacia un vehículo, entonces tenía una acción, ¿no es cierto?, de dirigirse a un lugar, entonces no estaba caminando sin ningún norte, ¿no es cierto?, en la vía. Entonces, esa situación, ahora yo le comento una cosa, estaba viendo que en otros países cuando hay o existe, ¿no es cierto?, esta situación de un siniestro, un incidente donde se ha involucrado un conductor y un peatón, y el peatón en este caso no respetó lo que son las zonas de seguridad, y se van a la corte, el peatón, mediante ya el dictamen del juez, ¿no es cierto?, paga o indemniza al conductor en este caso, porque también dice el juez que también sufrió, ¿no es cierto?, un cierto daño, alteración, daño, obviamente a su conducta, a su estado emocional. Entonces, como reparación, a pesar de que no fue, nunca fue la intención del conductor, pero se produjo el golpe, en este caso, digámosle, por tema de ejemplo, nada más, pero fue por inobservancia del peatón, ¿no es cierto?, que se dio ese impacto. Entonces, le manda a cubrir todas esas situaciones al mal ciudadano que no actuó con toda la responsabilidad del caso. Sí, por supuesto. Y el Eso tema era es que, todo. Pero... sí, el tema es acá igual. El tema es que acá, como les dije hace un momento, y si revisamos las diapositivas de infracciones, de las infracciones que habíamos comentado, ahí hay una diapositiva que habla también del asunto de los peatones. Y en cuanto al tema de que ellos también son sujetos de sanción o pena. Por eso yo hacía el comentario de que aquí hay que analizar también el hecho de la responsabilidad peatonal. Lamentablemente la cultura, ¿no? La cultura aquí en nuestro país hace pensar que solo el conductor, en el caso de un atropello, siempre el conductor va a tener la culpa, cuando no es así, y usted bien lo manifiesta, señor Ramón, y lo habíamos dicho ya en las diapositivas inclusive anteriores, que el peatón está expuesto también a una sanción reducida en 1/3 de la pena que correspondería en el caso de que sea responsable de un accidente de tránsito, comparado con las que le atañen a un conductor. Entonces, no significa que si yo como peatón tuve responsabilidad, no significa que voy a salir bien librado. Aquí o en los países que sean, donde hay la normativa pertinente a nivel mundial, si el peatón tiene responsabilidad, aquí en el Ecuador también tiene y es sujeto a indemnizar y a responder por daño, perdón, a responder penalmente reducido en 1/3 parte de la pena que se aplica a un conductor. Entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y por otro lado, finalizando el contexto del otro tema, efectivamente hay una conducta de parte del peatón, ¿no? Porque todavía no se convierte en conductor, él está en el vehículo. Entonces, en función de eso, esa actividad que él está desarrollando en la puerta de atrás, que le hace perder fracciones de segundo y que hace que esté expuesto al estar en la vía, ese es el problema. ¿Qué pasa si esa misma actividad la desarrollaba al otro lado, sobre la acera? Pregunto yo, ¿había o no había atropello? No había, ¿no es cierto? No. Esa conducta que hay ahí es lo que yo sugiero en función de lo que estoy explicando, que debe ser analizado por el perito que haga la reconstrucción o haga el reconocimiento, ¿sí? Yo lo haría, yo analizaría eso. Y en función de eso, estaría en este contexto de ver si procede o no, o si es en función del análisis jurídico, también con la parte legal de la mano,
saber si es pertinente o no ubicar ahí una causa concurrente. Concurrente estoy diciendo, no basal, ¿no? Entonces eso diferenciemos. Claro, Bien. sí. Completamente de acuerdo. Se me va el tiempo y todavía no tratamos temática de audiencias y todavía no pido presentar trabajos. Ya no pido más la palabra, mi coronel, ya. Ahí No se me quedo. Ya, preocupe. bueno, para ya, eso. ya lo Es pide. bueno más bien cuando estamos en análisis de casuística, eso nutre bastante el tema de saber opiniones de ustedes que están todo el tiempo en terreno, opiniones tal vez mías que he pasado en terreno y que ahora estoy en la parte jurídica. He sido yo también perito 25 años, si la memoria no me falla. Yo fui perito acreditado al Ministerio Público durante 25 años. Investigué accidentes de tránsito y tuve la oportunidad de que la gente de la cual yo fui comandante pudimos meter el tema de inspección ocular técnica aplicada al accidente de tránsito. Entonces, a mí me gustó ser uno de los precursores en función de la necesidad que se venía por todo el avance tecnológico y por la necesidad propia de la investigación del accidente, del tema de levantamiento criminalístico en la escena del accidente de tránsito. Entonces, se hizo un trabajo bastante adecuado en eso y hoy Policía Nacional tiene el laboratorio de criminalística y a través del cual el personal de investigación de accidentes de tránsito, por ejemplo, hace un buen levantamiento de escena y de tratamiento de indicios, ¿no? Y, por ejemplo, cuando ya tenemos inclusive el tema de, no solo en terreno, cuando hablo de que ya se ha derivado a una investigación posterior, es decir, a una investigación que se desarrolla ya con fiscalía, entonces acá también, ya cuando el vehículo lo tenemos en cadena de custodia, también hay equipos que levantan indicios. Entonces, recién nomás tuvimos un caso en donde hicimos levantar indicios y estamos trabajando en ese caso, que no puedo comentar hasta ahí nada más, pero estamos con un caso bastante delicado y en función de determinar conducción. Y ahí, por ejemplo, hicimos un levantamiento de indicios con el equipo de investigación de accidentes de tránsito del CIAS. Entonces, y así en función de eso, lo importante es que el personal se profesionalice, inclusive han venido de otros países a capacitarse acá en Ecuador y es gustoso para nosotros haber podido tener esas experiencias, ¿no? De haber brindado capacitación, por ejemplo, a personal de Panamá, de México, ¿de dónde más vinieron? Hicimos un intercambio con, Panamá, México, no me acuerdo si era Honduras o Guatemala, pero bueno, es un país de Centroamérica que también vino acá, y así, hemos tenido gente que ha venido, al igual que gente nuestra salió a capacitarse en Chile, ha salido a España, ¿a dónde más han salido? Me parece que a Estados Unidos también. Entonces, bueno, hay bastante doctrina al respecto. Bien, en función de lo que hablamos de audiencias, sé que es un tema también bastante fuerte, ¿no? Y aquí viene el asunto de que obviamente yo estoy en la palestra porque yo como abogado estoy encargado de destruir su trabajo, pues. Entonces ahora en cambio voy a estar del lado de ustedes, que tengo que de alguna manera analizar lo que yo he visto, los errores, las fallas, y obviamente ustedes también en base a la casuística, como algún momento comentábamos con Elizabeth, en base a las experiencias que ella ha tenido, y muchos de ustedes, señor Ramón, por ahí Gutama también me parece que le escuché, nutrían y nos daban también ejemplos de casuística en el manejo de audiencias. Ustedes recordarán que obviamente la función del abogado, ¿cuál va a ser? La de defender a su cliente, y en función de la defensa del cliente, él tendrá que argumentar y desvirtuar, por ejemplo, el cometimiento de alguna contravención, porque para eso voy a impugnar. Yo impugno porque me interesa que esa sanción no sea impuesta a mi cliente. Y ustedes, en cambio, son agentes civiles que van a tener lo contrario, la función de efectivizar el hecho de que con el trabajo que ustedes desarrollaron y la prueba que presenten, se efectivice
la sanción para el contraventor, ¿no es cierto? Entonces, dada esta contraposición que tenemos de por medio, vamos a hacer el análisis correspondiente. ¿Qué pasa con las audiencias? Ustedes saben que en el tema de audiencias hay cuatro momentos fundamentales así de manera breve, ¿no? Porque obviamente hay más datos que tendríamos que analizar, como por ejemplo el tema de antes de la sentencia, el asunto de la decisión. Pero yo lo quiero dividir en estos 4 momentos que los considero principales y oportunos. Primero, ustedes saben que cuando les llaman, ustedes van como testigos de cargo, ¿no es cierto? Y me refiero a testigos de cargo en el hecho de que ustedes van a rendir un testimonio que va a servir en ámbito, como lo decía Elizabeth, dentro del tema de buena fe y lealtad procesal, va a servir para que su palabra, más los elementos que ustedes presenten, sirva para sancionar a un contraventor. Entonces, ¿qué pasa en la temática esta? Tenemos los alegatos de apertura en donde el juzgador, obviamente, hace la instalación de la audiencia y aquí se llaman a las partes procesales, ¿no es cierto? Y dentro de las partes procesales ustedes intervienen, como dije hace un momento, como testigos o testigos de cargo por el trabajo que vienen desarrollando. Y del otro lado, obviamente, tenemos al contraventor y al abogado defensor, al abogado de la defensa, que va, obviamente, a intervenir para el desarrollo de la audiencia en defensa de la audiencia contravencional, en defensa del cliente respectivo. Esto hablando de una contravención, ¿no? Porque también tenemos las audiencias de flagrancia, ¿no? Que esas también las vamos a comentar, pero en función de que ahí obviamente va la temática de la exposición del parte correspondiente. Iniciemos con el tema de las audiencias contravencionales. Hablamos de alegatos de apertura en donde se instala la audiencia, luego el tema de la práctica de la prueba. En esta práctica de la prueba, bueno, acá vamos a encontrar una diapositiva ya también de análisis, ¿no? Viene el tema de práctica de prueba, aquí ya viene intervención de quiénes nomás. Obviamente aquí va la intervención, como ustedes la han hecho, en muchas ocasiones de ustedes mismos, ya como agente civil que se encargó de levantar alguna infracción o una contravención a una persona, ¿no es cierto? A determinado conductor específicamente, no a cualquier persona, a determinado conductor o usuario de la vía pública. Entonces, en la práctica de la prueba, aquí es en donde nosotros efectivamente viene la temática de presentar como agentes civiles todo lo que nosotros hayamos hecho en función de trabajo profesional para argumentar nuestro elemento. Y en función de más adelante vamos a ver qué pasa con el tema de la prueba, ¿no? Vamos ahora a hacer un análisis general para luego irnos ya específicamente a lo que es la prueba. La práctica de la prueba, entonces, aquí ustedes presentarán todos los fundamentos de hecho, todos los fundamentos que ustedes tengan en función de comprobar la comisión de la infracción, ¿no es cierto? Eso les debe haber pasado, pero obviamente para esto también les toman me estaba olvidando, les toman el juramento correspondiente, ¿no es cierto? Les preguntan si son católicos. Y ojo, aquí ya bajo juramento, ojo, les toman el testimonio, ¿no? Y voy hago un poco hincapié en esta situación porque al hablar de que se hace bajo juramento, estamos expuestos al tema del perjurio, ¿no? Que es un delito, ¿no? Que se sanciona con pena de prisión. Entonces, viene el tema de la práctica de la prueba en donde en primera instancia ustedes desarrollan la presentación correspondiente. Obviamente el abogado también hace la presentación de la prueba. En función de ello, presentará el testimonio del infractor y los argumentos que me acompañen a mí para contrarrestar el tema de la infracción cometida. Por ejemplo, hablemos del hecho de una sanción por la que les comentaba hace un momento, hace unos días, por el tema de un exceso de la circulación de un vehículo que estaba fuera del horario, por un lado, de acuerdo a lo que manifestaba el señor agente, y le levantó una infracción por encontrarse circulando fuera de los horarios establecidos, un vehículo de carga. Por un lado tenemos los horarios de restricción de pandemia y por otro lado los horarios de restricción
para los vehículos de carga pesada, ¿no es cierto? Y eso está también ligado de una ordenanza municipal. Entonces, aquí es en donde viene el tema de argumentación de ustedes y por otro lado de la defensa en función de probar de lado y lado, por un lado el cometimiento y por otro lado el no cometimiento o la no comisión de la infracción o el hecho de que hubo un error por ahí que no corresponde y que hace que efectivamente la prueba o el levantamiento de esa infracción no haya sido idóneo o adecuado. Luego de toda esta argumentación pertinente que se dará de lado y lado y que la vamos a analizar más adelante en la tema de lo que es la prueba, vienen los alegatos finales, que en este caso ya ustedes han finalizado con su testimonio, ha realizado también la intervención el abogado defensor más con la testificación de la víctima, no de la víctima, del presunto infractor, manejémoslo así, y finalmente hasta ahí queda lo de ustedes y viene el tema de alegatos finales. En los alegatos finales, obviamente, la presentación de parte del abogado de lo que considera en función de defensa del cliente o del infractor, del presunto infractor, perdón, y finalmente la sentencia, ¿no? Que viene el tema de decisión de parte de la juzgadora y la sentencia una vez que se ha establecido el nexo causal en el tema de la prueba. Bien, entonces, en función de eso, hablamos de que en la audiencia tenemos como agentes civiles, tenemos 3 momentos, ¿sí? Una etapa en donde tendremos que hacer un análisis de elementos. ¿A qué quiero llegar con esto? Para la audiencia, obviamente, ¿tendré o no tendré que ir preparado, señor González? Efectivamente, mi coronel. Al momento de la audiencia uno tiene que ir preparado con los medios probatorios para demostrar, en este caso, la culpabilidad o la infracción que cometió el conductor. Ya. Señor Ramón, poniéndonos la mano en el pecho, ¿cree usted que el 100% de agentes civiles se preparan para la audiencia? ¿O a veces hay compañeros que lo toman muy a la ligera? Así le digo, las armas nos va a hacer pedazos en las audiencias, mi coronel. No, yo lo que he se visto, pregunta, más vea, la allá de situación, eso, concretamente lo que pregunto, ¿cree que el 100% de agentes civiles se preparen para la audiencia o muchos van a la ligera, toman a la ligera esto y van inclusive sin prepararse para la audiencia? no, es un porcentaje mínimo de los compañeros, algunos compañeros no se preparan, le toman muy a la ligera. De ahí la mayoría sí lo hace. Ya con anticipación están ya llevando las pruebas, están consiguiendo todos los respaldos fotográficos, todo eso se revisan un poco la ley, los reglamentos, el COIP. Entonces sí, yo le hablo por mi parte, yo creo que tengo perdido una, 2, pero bueno, ahí ya fue por otra situación ya directamente con el juzgador. Ya. Señor Fernández, experiencia suya. ¿Cómo está mi coronel? Efectivamente, bueno, hablando de mi persona, a mí sí me gusta ir preparado a una audiencia, llevando todos los medios probatorios, volviendo a leer la citación emitida, la ubicación, el detalle de la contravención emitida al supuesto infractor. Y obviamente yo creo que toda persona le gusta realizar su trabajo de la mejor manera o tratar de llevarlo. Si en el caso, digamos, a haber razón, hubo un inconveniente, pero siempre tratamos a eso, a superar esa barrera de ser un mal elemento, a llevar nuestro trabajo de la mejor manera. Eso, mi coronel. Miren, personal. siendo un poco infidente, personalmente, si yo hablo de realizar o que me contraten para hacer audiencias por contravenciones, tal vez unos 2 casos o tal vez un poco más, ¿no? Pero generalmente a mí, para ser sincero, a mí no me gusta. Porque, por un lado, es duro, si yo me encuentro con agentes civiles que han hecho un buen levantamiento,
Realmente lo que voy a hacer es simplemente escuchar la sanción, porque no es de otra. Más del 90% creería yo que se sanciona. Sí, no digo que el 100%, ¿no? Hay veces que sí se logra desvirtuar y se logra emitir no una sanción para el infractor, ¿no? Pero porque se ha logrado desestimar el nexo causal en el caso. Pero en todo caso, a lo que quiero llegar es al hecho de que particularmente a mí no me gusta mucho intervenir en temas contravencionales porque se entiende que se cometió la infracción y es difícil, es bien difícil que a veces le den la razón al infractor, al presunto infractor, perdón. Pero bueno, de todas maneras hay veces que toca hacerlo. En función de esto, entonces, como le decía, tenemos de parte de ustedes a qué es lo que quería llegar. Y es algo importante escucharles. También escuché a Elizabeth, por lo que le he escuchado en algunas ocasiones, y a muchos de ustedes. El hecho efectivo es estar siempre claros en que tenemos que estar preparados. ¿Y en función de qué? De 3 momentos. Primero, analizar elementos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Por qué yo sancioné? Este análisis de elementos tiene que estar ligado entre lo que yo hice versus la normativa. Es decir, si yo sanciono a un vehículo de carga pesada, entonces tengo que estar atado con que el vehículo corresponde a la infracción que yo estoy emitiendo, para que haya el nexo causal entre una y otra cosa. Ya vamos a explicar esa parte. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no hago un análisis adecuado de mis elementos que tengo? Sea en la parte normativa, aparte de lo que es la parte normativa, también de lo que tengo en función de lo que sucedió en terreno, en la parte operativa. ¿Qué es lo que yo detecté? Entonces, analizo elementos, ¿no es cierto? Y cuando viene la etapa que decía aquí, que es la práctica de la prueba, entonces correlaciono este análisis de elementos para poder sustentar mi procedimiento en función de poder establecer un nexo causal entre la comisión de la infracción con el contraventor. Y con eso, finalmente, terminar con el hecho de que se sancione al presunto infractor. Entonces, sustentar, acordémonos, analizo elementos que me posibiliten sustentar mi teoría en función de mi procedimiento. Sustento mi teoría, ¿sí? Teoría del caso, decimos nosotros ya cuando analizamos un accidente, pero ahorita vamos a hacer una teoría contravencional. Entonces, sustento mi trabajo, sustento la contravención que yo emití, ¿sí? Sustento la teoría de levantamiento de mi contravención. Y para esto, finalmente, cuando yo tengo hecho ese análisis, hecho una buena sustentación, finalmente ustedes recordarán que cuando se desarrolla un tema de la parte que hablamos acá, práctica de la prueba, se viene, dentro de esa práctica de la prueba, se viene un tema de interrogatorio, ¿no es cierto? A muchos de ustedes, los defensores correspondientes, les han de haber hecho preguntas, ¿no es cierto? En función de lo que ustedes hicieron. Y si ustedes han tenido una adecuada sustentación y análisis de elementos, entonces el interrogatorio no va a ser otra cosa que responder a preguntas que se van a hacer fáciles porque yo tengo un adecuado análisis de mi norma, análisis de lo que yo hice, el nexo causal del infractor con la infracción, y en función de eso realizo una buena sustentación que me va a permitir tener un buen que me haga el defensor de la persona que cometió la contravención, ¿verdad? Entonces, insisto, en estos 4 momentos de la audiencia debemos estar preparados con estos 3 elementos, con estas 3 consideraciones. Análisis de elementos. Aquí viene entonces, ¿qué, señorita Elizabeth, por ejemplo? Si digo análisis de elementos. Ahí vendría la parte en la, como yo sé decirlo, nosotros tenemos que armar la película de toda la situación en la que se suscitó la infracción de tránsito. Por ejemplo, si tenemos un estado de embriaguez
al momento, las calles, las vías, la hora que se procedió a detener la marcha, los momentos que nos acercamos al conductor, que se percibió la litosis de alcohol, cuando se le solicitó los documentos. Posterior, ¿qué se hizo? Se le trasladó hasta las oficinas a realizar la prueba de alcotés, el video si es que se hizo o no se hizo. Posterior a eso, pues ya es la aprehensión, la lectura de los derechos, la emisión de la citación, la retención del vehículo, o sea, toda la película o todo lo que se vivió en su momento que nos puede ayudar para determinar la hora, el momento exacto y la situación o cómo se dio la infracción de tránsito, que eso es lo que nosotros analizar todo el tiempo que se procedió con el procedimiento para no olvidar o dejar cabos sueltos de que en algún momento se nos puede olvidar, no sé. Por ejemplo, para nosotros es muy importante decir de que se procedió a detener la marcha por razón de, porque si es que nosotros no comunicamos de que se procedió a detener la marcha, pues la verdad nosotros actuamos solamente en detención de la marcha o se actúa cuando está un vehículo mal estacionado o abandonado, que no se detiene la marcha, que son los únicos dos casos, pero de ahí siempre debemos detener la marcha para poder proceder. Entonces es importante todo lo que suscita al momento desde que observamos la infracción hasta el momento cuando en los casos que toca ponerle ante la autoridad a la persona aprendida en algunos casos o al momento que hay la impugnación para dar a conocer todo lo que se suscitó. Sí, y efectivamente, ¿no? Esa palabra chiquita que dice detención de la marcha es importante porque a veces dicen, no, si yo no estaba manejando, yo estaba estacionado como vehículo y por ahí ya quieren poner, perdón, el tema de poner en duda al juzgador, ¿no es cierto? Igual la duda razonable, mi coronel. Exacto, la duda razonable, por supuesto. Entonces, en este análisis de elementos viene el hecho de yo establecer cuál es mi parte jurídica, ¿no? ¿Qué me respalda en la actuación que yo tengo? Por decirles, otra vez traigo a colación el tema del vehículo de carga pesada. Entonces, en análisis de elementos, ¿qué tengo aquí? Por un lado tengo la normativa que me va a establecer cuáles son los vehículos de carga pesada. Entonces, debo yo también para establecer mi procedimiento y sancionar, tener clara la película en función de cuál es el tonelaje, el número de llantas, etcétera, que establezcan a mí dentro de normativa INEN o de la ordenanza que establezcan a ese vehículo como vehículo de carga pesada, ¿no es cierto? Es decir, analizo esa ordenanza municipal, analizo y debo a la audiencia, no solo la ordenanza municipal, también debo la normativa INEN, debo fotografías, por ejemplo, del vehículo que me ayuden a ubicar en tiempo, en espacio, en imagen, qué tipo de vehículo es el que yo sancioné, porque ya voy a indicarles qué es lo que pasó, por ejemplo, en esa audiencia. Entonces, ¿qué tipo de vehículo es el que sanciono? Finalmente, el asunto, como dije, de ordenanza municipal y luego el tema de la contravención que se emitió también en función de la normativa que se encuentra vigente, ¿no? Entonces, analizo esos elementos que vienen a ser normativa legal para que en función de ese análisis y que yo obviamente lo voy a llevar para luego argumentar, es decir, sustentar o realizar la sustentación de mi teoría de la sanción o de la emisión, mi teoría de sanción contravencional que yo impuse, de la sanción contravencional que yo impuse, para sustentar mi teoría, ¿sí? Como agente civil de tránsito. Entonces, analizo elementos, es decir, analizo no solo el contexto legal, sino que además de eso, ese análisis me va a permitir a mí sustentar. Y dentro de los elementos o análisis que yo decía, inclusive van temas básicos como el tema de tener una fotografía de la matrícula y obviamente también una fotografía, por ejemplo, del vehículo de transporte de carga que fue sancionado. Entonces, todo lo que yo indico en análisis como análisis de elementos, ¿me va o no va a permitir sustentar, señor Ramón? Afirmativo, mi coronel. Mientras más pruebas tengamos a favor, fortalecemos el procedimiento. Y eso a ojos del juzgador es bueno porque tenemos los elementos, sabe que estamos actuando de buena fe y no nos estamos inventando, no ha sido casualidad o hemos estado de cacería
por ahí con algún procedimiento. Exactamente. Entonces, lo ideal es que nosotros al juzgador, ya vamos a analizar más adelante el tema de lo que es la prueba, de determinadas características o principios que debe cumplir, que finalmente ustedes van a ver que van a ser parte de la sustentación que ustedes desarrollen en función del manejo de la audiencia. Entonces, no olvidemos que ese análisis de elementos me va a permitir a mí sustentar. Es decir, yo voy a ir, si vale la expresión, cargado, voy a ir armado. Y esto no lo consigo de la noche a la mañana. Yo tengo que estudiar, pues, para irme ir preparado a la audiencia, obviamente, ¿no es cierto? Y más allá de eso, de ir preparado, si yo lo tomo a la ligera, créanme que va a ser feo, pues, quedar frente al juzgador y frente al infractor o al abogado. Va a ser feo que yo quede como alguien que desconoce su trabajo, ¿no es cierto? Que he emitido una infracción y que no la he podido justificar. Entonces, eso va a ser una mera expresión de una falta de profesionalismo. Aquí el hecho de que entonces recomendemos, especialmente a compañeros nuevos, ustedes miren, es importante el hecho del tiempo de servicio que tienen. Son 8 años, son 9 años, son 7 años, son 3 años, 4 años que han sudado la camiseta. Y eso les permite a ustedes tener una experiencia que se la han venido ganando en base al fogueo que ustedes han tenido en terreno y en juzgados, ¿sí o no? Eso no se lo gana de la noche a la mañana. Y lo que decía Elizabeth en algún momento que lo recuerdo, esa sapiencia, ¿no es cierto? Esa astucia, eso nos sirve a nosotros ¿para qué? Para que también podamos sustentar el trabajo que hemos venido desarrollando. Nos permita anticipar. Yo sé, a ver si yo sancioné por esto, yo sé que en la audiencia el abogado me va a preguntar esto, yo me adelanto, ¿no es cierto? Me va a preguntar esto, me va a tratar de coger por este lado, o sea, yo, bueno, me va a tratar no de coger, sino de lanzar mi caso al tacho por alguna situación. Entonces, ahí viene el asunto de que yo también, en asunto de perspicacia, astucia, sapiencia, yo me adelanto y pienso qué es lo que puede pasar. Y en función de eso también, adelanto el hecho de que me pueden preguntar a mí. Es decir, voy preparado para ese interrogatorio, ¿no es cierto? Entonces, recordemos esos momentos en función de lo que tenemos acá en audiencia, para que con estas 3 consideraciones que estamos poniendo a la palestra, nosotros, como les decía, como personal antiguo, podamos también guiar a nuestra gente que está recién entrando, a personal nuevo, podamos guiarle y hagámosle entrar en razón de que si hemos sancionado a una persona o si hemos tomado procedimiento de un accidente y vamos a una audiencia, eso no puede ser tomado a la ligera. Realmente necesita un trabajo profesional nuestro que nos ayude a sustentar ese mismo trabajo en base a análisis de elementos, en base a la casuística que hemos tenido, en base a esa sapiencia que me va a permitir a mí adelantar a lo que posiblemente vaya a pasar en esa audiencia e ir finalmente preparado. Hijo, ya han sido las 9 y piquito y ya no les revisé otra vez los trabajos. Bueno, ahí tienen que decirme, pues ya mi coronel son las 9 de la noche o alguna cosa para no irme de largo o enfrascarme mucho en alguna cosa, a pesar de que considero que no nos hemos enfrascado, hemos tratado casuística, hemos analizado situaciones que son bastante valederas y es importante también, sin lugar a dudas, escucharles a ustedes, eso enriquece el tema de la casuística, es importantísima, porque lo que le pasa a Elizabeth, lo que le pasa al señor Ramón, lo que le pasa al señor González, ¿nutre o no nutre el trabajo que usted va a desarrollar, señor Fernández? ¿Le apoya o le ayuda con un mejor criterio de desarrollo o desenvolvimiento en lo que va a seguir aplicando? Y no solo a usted, sino a todos los que estamos por hoy recibiendo el curso. Y yo también voy aprendiendo de ustedes. Por ejemplo, la regla esa, ¿cómo era? El 11avo. Bueno, más allá de eso, voy aprendiendo también cosas que operativamente les van sucediendo, problemática y casuística, que eso también me enriquece a mí como abogado y como profesional. Así que para mí, nuevamente un gusto estar frente a ustedes el día de hoy en la noche y espero que, bueno, el día martes, a pesar de que sea feriado, nada de vacación, tenemos que vernos igual el día martes y estaremos atentos a cualquier situación.
Yo estaré perceptivo al hecho de saber cómo estamos en función de trabajo, porque el martes no sé cómo estén en trabajo todos. Si es que están todos complicados, tendré que tomar decisiones. Caso contrario, el martes nos vemos para la clase. Yo el día miércoles me complicaría si tendríamos que aplazar, porque el miércoles tengo una audiencia en Riobamba, perdón, un reconocimiento del lugar de los hechos en Riobamba. Yo no podría conectarme si es que aplazo para miércoles. Tendría que ser jueves o viernes, dado el caso de que el martes, porque ustedes están, entiendo que por feriado a veces la gran mayoría pueden estar en trabajo y eso tendremos que tomar decisión durante estos días, a ver si es que es oportuno y pertinente conectarnos del martes y si no lo dejaremos para jueves y viernes. Eso sería, señores. Entonces, esa decisión la tomaré en estos días en función de que me vayan diciendo, yo ya me iré comunicando vía WhatsApp para ir verificando, o más bien dicho, me van a ir indicando a todos ustedes cómo están con el tema de trabajo. Si yo veo que el 90% no pueden conectarse el martes, es imposible. Entonces lo dejamos para el viernes. ¿Estamos claros? Entonces, con esas consideraciones, nos veremos el día martes tentativamente y de manera normal como hemos venido desarrollando el curso, salvo el caso laboral que se pueda presentar en ustedes. Muy buenas noches, señores, y qué gusto haber estado compartiendo